noches. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias, y me encuentro muy contento de estar con todos ustedes aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, una cambiante y extraña ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde hoy estuvimos a 22 grados en la mañana, tuvimos lluvia por la media tarde y ahorita otra vez ya tenemos frío. Entonces ya digamos, podríamos decir que ya estamos llegando a la forma habitual de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Me encuentro muy contento de estar con ustedes. Regresamos a nuestros programas después de una larga pausa que tuvimos después de las elecciones. Creo que era momento, como lo dice el programa, era momento de detenernos, reflexionar muchas cosas, reiniciarse y como ustedes bien lo saben, este programa trata precisamente de muchas cuestiones, hablamos de religión, hablamos de muchas cosas, y hoy toca la salud mental, un tema que a mí me parece muy importante que todos hablemos de salud mental. Creo que nuestras generaciones son generaciones, mi generación, 1980 en adelante, son generaciones en donde gradualmente hemos dado una importancia a la salud mental, pero aún nos falta mucho por hacerlo, y es algo que todos los seres humanos tenemos que verlo. Hay muchísimas situaciones que ahorita están pasando. Después de la pandemia ocurrieron situaciones en donde nuestra salud mental se fue al extremo. Hubo muchas personas que sufrieron ataques de ansiedad. Yo personalmente he sufrido ataques de ansiedad. Y la verdad, créanme, no se los deseo ni a mi peor enemigo. Pero esto va de la mano mucho de cómo los seres humanos no estamos acostumbrados a hablar de la salud mental. Nos sigue dando miedo hablar de la salud mental. Nos sigue dando miedo ir a ver a alguien, a un especialista en salud mental, porque pensamos y seguimos creyendo que es algo estigmatizante cuando no debería ser así. Y hoy vamos a hablar de un tema bien específico que a mí me pareció bien importante. Son dos temas de dos artistas que creo yo que son el mejor ejemplo de cómo podemos detenernos en el camino y seguir avanzando un poco en esto que es la salud mental. Mi nombre es Eloy López. Comenzamos un nuevo programa de Sin Daños a Terceros. No se lo pierda. Pocos entendemos en este mundo la importancia de la salud mental y el cómo la pandemia, por ejemplo, vino a revolucionar de una forma inexacta todas las ideas que teníamos sobre nuestra mente y la forma en cómo nos impactaba en el día a día. Hace poco, en medio de todas las noticias que leo diariamente, me encontré con una nota de El País. Ahí, en letras enormes, decía: Robbie Williams, hace décadas no nos estaba permitido tener crisis existenciales ni hablar de ello. Ahora podemos. Me llamó mucho la atención el título y decidí leer el artículo. Para poner un poco en contexto el asunto, Robert Peter Williams es un cantante y compositor y actor británico que se encuentra activo desde 1990 con el grupo Take That. De ahí ha forjado una inigualable carrera de éxitos, entre los cuales podemos enumerar clásicos como Angel o Rock DJ, que han puesto a bailar y a soñar a millones de personas alrededor de todo el mundo.
Es muy importante entender cómo este tipo de personas han ido avanzando, han ido evolucionando como artistas y como compositores y como simplemente celebridades. Sus ventas alcanzan los 80 millones de álbumes vendidos, lo que lo sitúa como uno de los artistas más vendidos del mundo entero. Un ejemplo de ello son que sus sencillos han vendido más de 15 millones de reproducciones en aplicaciones como Spotify. Cuenta con varios galardones, entre ellos 18 premios Brit, premios Grammy, Ivor Novello, MTV Music Awards, Record Guinness, entre otros. Y hace unos años, él decidió alejarse de todo para tener paz. ¿Sí? Escuchó usted bien. Paz. El Instituto Mexicano del Seguro Social define como el estrés laboral el estrés psicológico relacionado con el propio trabajo. Es una condición crónica que es cada vez más frecuente en la actualidad. Es un asunto que va más allá de nuestra sociedad, especialmente por cómo ha ido cambiando el trabajo. Afecta tanto el bienestar físico y psicológico del trabajador, pero también afecta el entorno laboral y personal de la persona afectada, pues muchas veces el estrés cambia el humor y hace que las personas sean menos tolerantes, menos amables, que nos sintamos agotados. Algo que obviamente le pasa en el mundo godínez. Imagínense, si pasa en un pequeño cubículo, ¿cómo no puede pasarle a un cantante que vende 15 millones de dólares anuales? En el artículo, el cantante se le ha motivado por una nueva etapa, una etapa que él acepta y que hace unos años era imposible hablar. Hoy se encuentra en una etapa de pintor, donde acepta que existen graves y grandes lagunas en la salud mental y la forma en cómo él lo había abandonado, y que se había convertido en una cuestión recurrente en su vida, marcada no solo por la fama y el éxito, sino también por la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. El cantante Robbie Williams puso sobre la mesa algo que me hizo reflexionar sobre un tema que es muy importante para mí: la salud mental y el miedo a hablar de ello. Según la doctora Margarita Corobias de Rosso, especialista en psicología sanitaria y psicología de investigación clínica en el servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Vall d'Hebron de Barcelona, dice: la salud mental tiene que ver con nuestro bienestar. Es una situación en donde los seres humanos tenemos que entender que es algo que cambia de forma abrupta en nuestras vidas y que nos genera malestar. Tendemos a tolerarnos tal y como nos reconocemos desde siempre. Por lo tanto, pensamos que es algo que tiene que suceder de esa forma todo el tiempo. Es decir, no somos conscientes de lo bien que podemos estar o de lo mal que podemos estar, de que podríamos incluso ser más felices o eficientes si funcionáramos mentalmente con una mejor salud, con un mejor conocimiento de nosotros mismos. Y si somos conscientes, por ejemplo, de que nos falta autoestima o seguridad personal, tendemos a aceptarlo y a tolerarnos, y eso es algo que debemos evitar. Por ejemplo, tradicionalmente tendemos a ocultar los trastornos psicológicos por vergüenza o la razón de que alguien nos apunte. Y por esa razón es importante distinguir la salud mental como un trastorno psicológico. Es un trastorno mental que se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento del individuo. En la actualidad, regresando al tema de Robbie Williams, la cantidad de información sobre salud mental se ha convertido en un problema grave, según dice el cantante. Hoy, como lo expresa en las letras de ese artículo del País, existe una apertura mayor a expresarte sobre el cómo y cuándo y dónde debes tener salud mental y que no se convierta en un problema. Robbie Williams asegura que la vida es un largo momento incómodo. Está tan colocado en todo lo que se debe existir y que debe coexistir a tu alrededor que únicamente estás concentrado en no morir. Me gusta la gente, pero también me cansa la gente. Quiéreme o ódiame, pero soy totalmente digno de la energía que tú emites hacia mí y yo también soy completamente libre de poder aceptarla o no.
Eso dice el cantante. Él afirma que las celebridades de hoy tienen una ventaja de poder hablar abiertamente sobre sus problemas mentales y que pocos guardan sus problemas con fatales consecuencias, como por ejemplo la de Robin Williams o Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park. El cantante dice: vivo en una burbuja, así que no sé lo que está pasando afuera, pero desde mi burbuja parece que todo el mundo puede decir que lo está pasando mal. Y cuando alguien lo dice, hay alguien allá afuera que también tiende a empatizar como un feedback constructivo, y a esa persona que la está pasando mal, probablemente existan otras personas que lo están pasando mal que lo ayuden a salir de ese momento. Al investigar sobre este tema, también me encontré con una celebridad que reapareció hace poquito en un concierto de Karol G ahí en España. Y es nada más y nada menos que esta cantante Amaya Montero. Todos hemos escuchado en algún momento a la oreja de Van Gogh en sus inicios. Los tonos suaves y poderosos de Amaya Montero engalanaron los inicios de una de las agrupaciones españolas más importantes de los últimos años. Pero en un giro de tuerca inesperado, la cantante desapareció de la escena, preocupando a miles de seguidores, mientras las redes sociales, una presión psicológica aparte, que es probablemente el tema de otro programa, se vaticinaba incluso su muerte. Algo, pues, que desafortunadamente impactó tanto en la familia de la cantante como en su forma de vida. La gerente de beneficios de Shup de Latinoamérica, Lady Estela Díaz Maya, considera que Amaya Montero es el mejor ejemplo de cómo se deben considerar las pausas en el trabajo para salir adelante. La especialista asegura que Montero huyó de los escenarios antes de colapsar de una forma mortal. La pausa de Montero debe ser un ejemplo para todos, dice Lady Estela Maya. Nos demuestra de nuevo que a pesar de estar en la cúspide, es importante considerar que las pausas en la carrera no son el fin y que se puede regresar de una forma triunfal como lo hizo Montero de la mano de Karol G 2 años después en el escenario. También, Junoé Cárdenas, CEO de Mentalization, destaca que en México aún hay poca cultura del impacto respecto a aceptar que la fuerza laboral tenga padecimientos psicológicos que los afecten al punto de llegar a una incapacidad laboral. Tomar una pausa laboral para entender problemas de salud mental es importante, ya que de esa manera se pueden prevenir otros padecimientos. Díaz Maya también señala que el síndrome del quemado, burnout, es un ejemplo de cómo la fatiga crónica y el agotamiento pueden ser y afectar de forma grave la actividad emocional de nuestro cerebro y sobre todo la forma en cómo todos los seres humanos entendemos nuestra salud mental. Por ello, es importante contar una infraestructura pública adecuada que ofrezca atención a la salud mental para fomentar el cuidado de estos padecimientos tanto para los trabajadores como para la población en general. Tomarse una pausa puede ser un punto de conexión contigo mismo a través del autoconocimiento. También nos permite reflexionar sobre el propósito de nuestra vida y lo que realmente nos llena en términos laborales. Puede incluso llevar a un giro de tu carrera, ya sea una reconexión emocional y una actitud profesional más profunda, afirma Estela Díaz. Y es importante conocer y reconocer que probablemente el trabajo nos está consumiendo a un punto de no retorno, donde como seres humanos tenemos el derecho a reiniciarnos las veces que queramos, porque ese es nuestro necesario compromiso de vivir y tener en paz nuestras actividades, nuestras emociones y nuestro cerebro. Mi nombre es Ed López. Nos vemos en un próximo capítulo de Sin Daños a Terceros. Hasta la próxima.